Saludos, hermanos y amigos, en este nuevo jueves. Damos la bienvenida a aquellos que podéis conectar con nosotros de manera directa, como también a aquellos que lo haréis después escuchando este mensaje. Como sabéis, estamos viendo esta serie en estos diferentes jueves sobre la Iglesia contra el infierno, tal como lo expone nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, según Mateo, capítulo 16. Hoy seguiremos en esta misma serie. Como siempre, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, pedimos la bendición del Señor sobre nosotros. Oremos. Padre, queremos pedirte la bendición para todos los que estén en diferentes lugares escuchando este mensaje, porque lo que buscamos es tu voluntad, es tu palabra revelada, qué es lo que quieres de nosotros y cómo quieres que obremos en las diferentes circunstancias. Abre, Padre, por medio de tu Espíritu, nuestra mente y también nuestro corazón. Haznos sensibles a todo lo que podamos ver a nuestro alrededor para buscar en ello tu gloria, ahora y siempre. Y también, Señor, muévenos a una vida de oración, de dependencia de ti. Te pedimos, por tanto, que estés con cada uno de nosotros, los que escuchan y los que hablan, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero para comenzar en esta tarde que leamos una primera lectura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 6. Esta lectura nos va a ilustrar lo que después queremos ver o que vamos a ver en el Evangelio según Mateo. Si ya lo tenéis con vosotros, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. El apóstol Pablo escribe así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y si ahora pasamos al Evangelio según Mateo, capítulo 16. Durante estos jueves hemos estado leyendo desde el versículo 13 hasta el 20. Vamos a centrar nuestra atención en el versículo 18. Bueno, leeremos el versículo 17, 18 y 19. Entonces le respondió Jesús, esto es a Pedro, de manera directa, aun cuando estaban también los demás discípulos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En los 3 jueves anteriores hemos estado viendo 3 conceptos principales para poder entender lo que estamos buscando. En primer lugar, veíamos cómo deberíamos de tener y confesar a Jesús como el Cristo, es decir, el Mesías enviado de Dios, y a Él también como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre que ha venido a ser por nosotros Hijo de Dios. El segundo término que definíamos era el de iglesia, la cual el Señor edifica, y decíamos que era la congregación o asamblea de los redimidos por nuestro Señor Jesucristo, que nos reuníamos en una iglesia visible, que es las iglesias locales para ministrar o para servir a la causa del Señor. Y el tercer término que veíamos era el de Pedro y la piedra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra. Y decíamos que Pedro estaba representando a la iglesia con su declaración y confirmación. Es decir, que el Señor Jesucristo va a establecer o edificar a su iglesia por medio de la iglesia misma, que es la proclamación del Evangelio, de lo cual Pedro es el inicio y es el representante hasta pasar a nosotros. Pero ahora llegamos a un cuarto elemento o término que es muy importante porque va a definir nuestro lugar y situación como iglesia en el mundo, que es el término Hades, que nos dice en el versículo 18. Fijaros bien como lo que está diciendo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. ¿Qué quiere decir este término de Hades? Bueno, es un término muy similar al del Seol, que se cita en muchos lugares del Antiguo Testamento. Si uno tiene o tenéis alguno de vosotros una concordancia amplia, podréis buscar este término de Seol en el Antiguo Testamento y cómo hace referencia a lo que se dice de Hades en el Nuevo Testamento. Si leéis, por ejemplo, en algunos de los salmos, hace como una referencia al Seol, al lugar del castigo de los malvados, donde son enviados, pero otras veces Seol implica sepultura, el lugar de los muertos, o incluso otros es el abismo. Si nosotros aplicamos ese mismo término al Hades del Nuevo Testamento, podemos ver que de la misma forma puede hacer referencia a estas diferentes ideas. El Hades es un término general, muy amplio, que puede significar muchas cosas, como hemos dicho, es el lugar de los muertos. Pero nuestro Señor Jesucristo aplica el término del Hades a algo mucho más profundo y más oscuro, que es lo que nosotros conocemos como infierno. Es verdad que en el término griego hay otros términos también para definir este lugar de tormento, de castigo, Gehenna, etc., que habla del infierno o algunas de las características del infierno. Pero si miramos, por ejemplo, en el Evangelio que tenemos a mano, en el capítulo 11, en el versículo 23, dice así: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Lo que nos está hablando es de un contraste que hay entre el cielo y el Hades, es decir, lo más alto, que es lo que representa o está el lugar de la morada de Dios, y el infierno, la parte más oscura o más honda.
Si leéis en el Evangelio de Lucas, según Lucas, en el capítulo 10, versículo 15, también encontramos este lugar más preciso como es el del castigo. O en el capítulo 16, versículo 23, cuando habla del rico y Lázaro. Y entonces podemos ver que no simplemente es sepultura, sino que es un lugar de tormento, porque allí estaba el rico sufriendo tormento. Lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es identificar el Hades con algo que es de tormento, que es oscuro, que es de sufrimiento. Nosotros lo podemos ver de esta manera aquí en el Hades. No se refiere únicamente como la tumba o el lugar de los muertos, porque la tumba no tiene ninguna influencia ni hace ninguna oposición, no va a traer ningún ataque contra la Iglesia. Por tanto, el Hades se identifica más con el infierno, que es el ataque y la oposición que va a hacer contra la Iglesia, como vamos a ver. Pero entonces nosotros tenemos que definir de una manera muy ligera, porque no es tanto entrar ahora en la discusión o el trato de este asunto, qué es el infierno. El infierno no es un lugar independiente de Dios. No pensemos que es un lugar donde Dios no puede obrar o no puede actuar porque no hay nada en la creación o en el universo, visible o invisible, que esté fuera de la mano de Dios. El infierno es un lugar de sombras y es un lugar de dolor y de pérdida. Es un lugar donde no hay esperanza y no hay consuelo. No imaginéis que es un lugar donde el diablo tiene un poder absoluto para hacer tormento a las almas. El diablo no puede hacer tormento a las almas. El diablo sufrirá tormento de parte del Señor. Por tanto, no pensemos que es un reino que tiene dominio Satanás sobre él. Es más, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, se nos dice que este Hades o infierno tiene un lugar ya destinado, que es el lago de fuego. Es decir, allí el Hades será castigado, es decir, el infierno, que es un lugar de sufrimiento, sufrirá doble sufrimiento, como nos dice Apocalipsis 20, 13 y 14. Pero eso no quita, como nos está diciendo aquí y se nos va a revelar en otras partes, de que el ejército de maldad de ángeles caídos, Satanás y sus huestes, como hemos leído también en la carta de Pablo a los Efesios, en ese capítulo 6, hay unos poderes inmensos y extraordinarios que se desatan y que quieren atacar y quieren hacer frente a la obra del Señor. Como hacía referencia en otras ocasiones, aquí también deberíamos de ir a Apocalipsis y poder ver cómo hay una constante enemistad de Satanás contra la grandeza, la gloria, el honor, el poder de Dios. Pero cómo podemos ver que constantemente ese ataque de Satanás es frustrado. Y entonces él se revuelve contra la iglesia, con la mujer, que nos dice también en el Apocalipsis, y contra su descendencia, que son los creyentes y las almas de los creyentes. Bien, lo que nos está diciendo aquí, en segundo lugar, es que este Hades o las puertas del Hades se enfrentan o atacan, hacen oposición a la iglesia. Es más, para ser preciso, lo que está diciendo es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Imaginémoslo de esta manera. Lo que está diciendo es que Satanás y su ejército quieren abrir la puerta y lo que hace la iglesia es mantenerla sujeta y cerrada para que sean como un freno, sean como una barrera que se le está presentando. Es decir, hay una oposición y en ella Satanás o el infierno quiere desatar toda su fuerza. Pero de alguna forma la iglesia está frenando todo ese poder diabólico que está ahí. Si esa puerta se abre,
y algunos interpretan después que vendrá en el futuro una apostasía donde el diablo será suelto por un tiempo para hacer daño, de momento lo que ahora se nos está diciendo es que la Iglesia está cerrando, está manteniendo frenada esa puerta. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, se nos señala una oposición y un ataque específico contra la Iglesia. Mirad, esto es muy claro. Satanás no tiene ningún interés de hacer enemistad con el mundo, con los pecadores o con el ser humano en general. Lo que nos dice Apocalipsis es que Satanás ya tiene engañado a la gente, ya los tiene dominados, y lo único que falta es ponerles el sello, es hacerlos suyos en todo control. Pero no está haciendo ataque o enemistad contra el mundo. En todo contrario, se quiere hacer amigo al mundo. Pero sí está mostrando enemistad contra el ejército del Señor, que es la Iglesia. Y por tanto su ataque va específicamente contra la Iglesia, no contra el mundo. Esta diferencia es muy importante. Todo lo que podamos ver hoy en día de oscuridad no es para confundir al mundo principalmente, sino para nosotros. Lo que está diciendo, fijaros bien, nuestro Señor Jesucristo no es que va a evitar el ataque del Hades o del infierno, sino que este ataque no va a prevalecer. En ningún lugar se nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos va a evitar la enemistad o la guerra espiritual o los conflictos o el sufrimiento, todo lo contrario. Si leéis en los evangelios, en diferentes lugares, se nos anuncia que por causa de Cristo nosotros sufriremos persecución, como se nos define en Apocalipsis, y que habrá sufrimiento, y que incluso algunos de nosotros moriremos por causa del evangelio. No solamente es que eso lo describe ya claramente las Escrituras, el Nuevo Testamento, sino que lo podemos ver a lo largo de la historia. La Iglesia cristiana, la Iglesia bíblica, no la Iglesia de nombre, sino la Iglesia bíblica, ha estado sufriendo constantemente de diferentes maneras los ataques. Nunca va a prevalecer, nunca la va a destruir, nunca la va a eliminar, pero sí es cierto que siempre habrá sufrimiento y habrá ataque y habrá dolor. Hoy en particular se ve en gran medida. Hay ataques directos, como por ejemplo cuando la Iglesia en muchos lugares del mundo sufre persecución abierta por diferentes religiones o diferentes sistemas de pensamiento. Pero también hay un ataque moral o amoral en nuestro tiempo, cuando se está negando todos los principios. Si hablamos hoy de las diferencias de género o las diferencias acerca de los nacimientos o los abortos, cuando la Iglesia levanta su voz, nos llaman de fanáticos o de términos que son aún mucho más fuertes y terribles. O hay una constante seducción para dañar las Escrituras, para destruir nuestra fe, etc. La carne, el diablo, el mundo son constantes ataques a la Iglesia, al pueblo de Dios. No puede ir contra Dios, pero sí puede ir contra nosotros. ¿Qué es lo que nos dice este no prevalecer, pero continuar en el ataque? Bueno, pues que el infierno, es decir, Satanás, no está quieto, no es indiferente. Va a traer ataques desde fuera, como hemos dicho, esa oposición o esa persecución abierta y directa. Pero, y esto es lo más terrible, estos ataques, este intentar prevalecer, destruir o dañar la Iglesia, es más terrible cuando se hace desde dentro. Cuando los perros rabiosos se visten de corderos para entrar en medio de la manada y destruir. Y si fuera posible, destruir, como dice también la Escritura, la fe de muchos.
De ahí es cuando se nos avisa acerca de las divisiones dentro de las iglesias locales o de la falta de disciplina, que no importa qué tipo de errores, qué tipo de moralidad tengamos, etcétera, en nuestras vidas. La Escritura es muy clara en todo esto, en los ataques contra los creyentes, contra ti, contra mí, contra la iglesia. En Hechos capítulo 5 nos dice que nos tienta, es el tentador, ¿no? Entonces va a ver cómo nos va a provocar a caer en el pecado o a debilitar nuestra fe y nuestra relación con el Señor. En Apocalipsis capítulo 12 nos dice que Él es el acusador porque acusa a los hermanos. Es decir, nos va a venir y nos va a decir que no vales, que seguramente no eres creyente, que no importa que tú hagas así porque no lo vas a conseguir, y intenta desmoralizarnos o destruir nuestro carácter y nuestra fortaleza. O incluso Pablo dice en 1 Tesalonicenses que él viene a estorbar, es decir, que cuando estamos haciendo la obra del Señor pondrá obstáculos y barreras y críticas y murmuraciones. Es decir, el diablo constantemente va a hacer estos diferentes tipos de ataques o seguir esta estrategia. A veces lo que Satanás va a hacer es llevarnos péndulo, es decir, que en muchas ocasiones podemos ver de creyentes que no hacen nada más que hablar de Satanás y la presencia de Satanás y el poder de Satanás y que en el nombre de Satanás y que en el nombre de Jesucristo echar a Satanás, etc. Es decir, una obsesión por el ejército de oscuridad y por su general, ¿no? Que es el diablo. Pero otras veces el lado opuesto del péndulo es la ignorancia, es no creer en él, ignorar sus ataques, darle la espalda y por tanto, de alguna manera, se hace invisible para que sus ataques sean más efectivos en medio de nosotros. No debemos de ignorar que ya sea hoy en día o sea en el futuro, hay una constante tendencia a la apostasía. ¿Cuántas iglesias comenzaron y ahora ya no están? No es que la iglesia del Señor vaya a desaparecer, pero sí es una realidad que muchas iglesias locales que fueron ya no lo son. Y que aquellos que empezaron muy bien su carrera, al final se han apartado. Es decir, el poder de Satanás es muy grande y muy poderoso que no debemos de ignorar. Pero vayamos un poco más. Es verdad que no se va a evitar el daño, pero también es verdad que no va a prevalecer. Es verdad que Satanás tiene una fuerza enorme y que hace mucho daño. Lo hemos visto anunciado en las Escrituras y como hemos dicho, también lo hemos visto en la historia y lo estamos viendo hoy en muchos lugares. Pero hay algo que debemos de recordar, que es un alivio en estas líneas que nuestro Señor Jesucristo está trayendo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una promesa, es una profecía que el Señor está trayendo. Esto va a ocurrir. Las puertas del Hades, es decir, todo el ejército de Satanás, no podrá destruir. La puede herir a la iglesia, pero no la puede destruir. Y esto es algo que debemos de recordar en estos tiempos difíciles y aplicarlo en nuestro contexto en particular. Como iglesia, y la iglesia local, de la que yo estoy representando y de la que tú puedas pertenecer, puede estar herida, pero aún estando herida, no es una iglesia debilitada, porque seguimos teniendo nuestra tarea y a nuestro lado a nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Pues que nos podemos sentir fracasados o cansados o desanimados de muchas maneras, pero constantemente se nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo va a usar incluso todas estas cosas para su gloria.
Pablo en cierto momento dice que tiene un mensajero de Satanás que le aguijonea. Y esto le parece terrible, pero fijaros bien lo que nos está diciendo 2 Corintios 12. Este mensajero de Satanás es de parte de Dios. Es decir, que aun cuando el daño lo está haciendo Satanás, en ningún momento se ha dañado el plan de Dios. Ahora bien, nosotros nos encontramos en una iglesia que no puede reunirse. Podemos ser una iglesia que está afrontando tipo de persecución o quizá de daño interno, que estamos sufriendo la dejadez o la mundanalidad en ciertos aspectos. O puede ser que seamos débiles en las cosas materiales o prácticas, etcétera, etcétera. Vale, puede ser que sea tu iglesia en tu localidad o la iglesia en la que tú te reúnes, o pueda ser nuestra propia iglesia. Pero seguimos siendo la iglesia del Señor. Y por tanto, podemos estar seguros que nuestro Señor va a hacer y cumplir su plan. ¿Qué es lo que quiere decir? Que somos una iglesia resiliente, es decir, que aun cuando parezca que hemos caído, constantemente nos podemos levantar, no solamente podemos resistir, sino que nos podemos renovar, es decir, asumir, adaptarnos y adoptar, ser flexibles y recuperarnos para la gloria del Señor. Que cuando podamos ver que el ejército de Satanás pone todo su poder contra una iglesia local, si descansamos en la obra del Señor, por su promesa que nos ha hecho, podemos levantarnos y podemos continuar con nuestra tarea. Es decir, vestirnos con esa armadura que nos dice en el capítulo 6 de Efesios que hemos leído. Por tanto, nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande, ya sea una iglesia de 3.000 miembros, o sea una iglesia de un puñado de miembros, sea una iglesia que pueda ejercer dones y pueda tener misioneros en diferentes partes del mundo, o aquellos que tengan que afrontar las dificultades constantes, que tengamos que sufrir esta pandemia, no solamente física, sino también espiritual, o que puedan surgir conflictos por todos los frentes. Lo que nos está diciendo aquí es que nosotros seguimos teniendo nuestra tarea principal, tenemos una responsabilidad como creyentes, es decir, tenemos que seguir viviendo como un verdadero y comprometido cristiano dentro del lugar donde nos ha puesto. No es fácil. No es fácil ser creyente, no es ser fácil miembro de algunas iglesias, pero es necesario que continuemos. No se puede ser cristiano si no estamos llevando nuestra carga y nuestra cruz. No hemos sido llamados a la comodidad. Vuelvo a hacer referencia. Tenemos una lucha contra el diablo y sus huestes, su ejército. Y por tanto, constantemente, no a ratos, no los domingos, sino constantemente tenemos que tener la armadura de Dios al completo. Entre todas esas cosas, la espada del Espíritu e incluso la oración. Resistir, hermanos, sea quien sea que me estás escuchando, resiste en primer lugar para ti mismo, en tu fe, en tu comunión con el Señor, en tu lugar donde el Señor te ha puesto. Que no le des la espalda nunca a Satanás. No le puedes vencer, es cierto. No se dice en ningún lugar que nosotros tengamos capacidad para vencer a Satanás. Solamente Cristo puede hacerlo. Pero nosotros tenemos el deber de resistirle. Y si resistes a Satanás, nos dice la Escritura, Santiago 4:7, entonces él huirá de nosotros. Que tú y yo somos muro. ¿Recordáis la historia de Nehemías cuando está levantando el muro de Jerusalén y que los enemigos del pueblo de Dios están alrededor y quieren evitar que se levante este muro, y ellos cogen la espátula por un lado y por una mano y la espada con la otra y ponen a cada uno en su lugar?
Mira, que no te importe lo que en otros lugares del muro esté ocurriendo. Tú defiende tu muro, defiende tu parte. Tú tienes tu responsabilidad. Que no te importa cómo otros te estén funcionando o cómo otros caigan o no caigan. Está todo en la voluntad del Señor. Pero tú resiste, levántate, haz resistencia al diablo, no dejes que el pecado te llegue, no dejes que de ninguna manera se abra una grieta por donde tú estás para que el mundo, el pecado o Satanás entre a la iglesia. La iglesia del Señor de alguna manera es la que tiene sujeta la cadena de Satanás. Nos dice que Satanás tiene una cadena que le sujeta con toda su rabia, es un perro rabioso, y tú sujetas esa cadena. Depende de ti la obra del Señor, de tu parte, de tu resistencia, de tu levantarte constantemente, de tu dependencia del Señor. Si lo vemos de esta forma, no importa cuán difíciles puedan ser los momentos, si lo que importa es el propósito, es la tarea que el Señor ha puesto en tu vida. Y por último, lo que nos está hablando aquí no es únicamente de que a lo largo de toda la historia de la Iglesia tendremos conflictos y luchas, nosotros frenando el poder de Satanás hasta que llegue la hora de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo algo más. Nos asegura el futuro. Y nos asegura el futuro como iglesia. Como creyentes se nos está diciendo que estamos seguros, que no hay nada y que no hay nadie que pueda destruirnos. La palabra de Dios es clara y es firme. No hay ninguno de los que han sido redimidos que haya podido confesar a Cristo como su Salvador y su Señor que se vaya a perder. Ninguno. Morir sí, podremos morir, pero como nos dice también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, bueno es morir en el Señor. Y esto es lo más importante. Si hay que morir en el frente, haciendo oposición a Satanás, frenando esa apostasía o ese mal, ese daño sobre la iglesia, que no te importe. Tú has sido llamado a luchar. Y serás recibido en victoria cuando estés en la presencia del Señor. Mientras tanto, no has sido llamado a relajarte, pero estás seguro. El próximo jueves veremos cómo tenemos las llaves del Hades, del reino, cómo nosotros tenemos el poder o la facultad. Pero hay una promesa extraordinaria que deberías de leer. Vamos a leerla en Apocalipsis primero, capítulo primero, cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta en el libro. Y entre las cosas hermosas que dicen acerca de Él y de su posición, fijaros lo que dice en Apocalipsis 1, 18. Dice, leemos desde el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Le dice a Juan, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y fijaros bien ahora, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es muy importante que lo recordemos. El infierno intenta atacar, pero el Señor ha dicho, yo edifico mi iglesia, y estos ataques no prevalecerán. Estamos seguros, la iglesia no será destruida, ninguno de los suyos se va a perder. Vamos a cumplir nuestra tarea hasta el final. Y para que esto lo tengamos cierto, nos dice que aún de ese infierno, de ese lugar oscuro y terrible, es el Señor Jesucristo quien tiene las llaves. Todo lo que ocurra o como vaya a ocurrir, lo hará con el permiso, la autoridad de nuestro Señor. Nunca Él ha dejado el gobierno. Lo que estamos esperando es que Él lo manifieste. Él, Cristo, tiene las llaves de esa puerta del Hades. Y no hay nada que vaya a ocurrir
que no vaya a ser con el permiso y la autoridad de nuestro Señor. La fuerza de la Iglesia es Cristo y en Él nos tenemos que centrar. Que hay tiempos difíciles aquí entre nosotros y que vendrán tiempos más difíciles, no importa. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo más importante y crucial ahora para ti, sea quien seas, es que analices tu corazón y puedas ver que solamente hay dos alternativas claras. O perteneces al reino de Cristo o perteneces al reino de Satanás. La tarea de la Iglesia es arrancarte del reino de Satanás.